Buenos días, soy Víctor Navarro, soy un médico de psiquiatría del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar algunos aspectos clave relacionados con los fármacos que denominamos fármacos antidepresivos. El primero de los puntos a comentar es para qué sirven los fármacos antidepresivos. Y voy a matizar primero de todo que ahora voy a hacer referencia a para qué sirven en el contexto de los trastornos depresivos, porque en otros vídeos veremos que estos fármacos también se utilizan para otras enfermedades que no tienen nada que ver con los trastornos depresivos. Trastornos depresivos hemos comentado que existen tres esencialmente. Lo que llamamos episodio depresivo, lo que llamamos distimia y lo que llamamos trastorno adaptativo. En el episodio depresivo los fármacos antidepresivos sirven para curar el episodio depresivo. Por el contrario, en el trastorno distímico y en el trastorno adaptativo sirven no para mejorar la tristeza, sino que sirven para, si es muy intensa la propensión a ponerse a llorar, que una persona no puede contener esa propensión, sirve para reducir esta propensión a llorar. Si lo que tienes es una propensión muy elevada a saltar, a ponerse irritable, los fármacos antidepresivos reducen esta irritabilidad. Y si lo que es una propensión enorme a dar vueltas a temas y temas y temas de tal manera que no puede concentrarse en otros aspectos de su día a día, los fármacos antidepresivos también sirven para reducir esta propensión a dar vueltas, a rumiar sobre temas. Por tanto, el episodio depresivo cura con los fármacos antidepresivos y en cambio en la distimia y el trastorno adaptativo la tristeza se mantiene, pero conseguimos mejorar su tendencia al lloro, su tendencia a la irritabilidad y su tendencia a dar vueltas y vueltas y cosas. Conseguimos que el paciente esté triste, pero más estable en cuanto a no encontrarse con sorpresas emocionales, subidas intensas de emociones que no sean agradables para el paciente o que le limiten en su día a día. La segunda cuestión es si todos los fármacos antidepresivos son igual de eficaces. La respuesta es muy clara, no. Hay unos fármacos que se denominan en su conjunto fármacos tricíclicos o antidepresivos tricíclicos. Los más famosos, los más utilizados son imipramina, clomipramina y nortriptilina, amitriptilina. Estos cuatro se consideran los más eficaces. Algo menos eficaces están los fármacos antidepresivos que llamamos duales. Sobre todo hay que mencionar aquí venlafaxina y hay que mencionar aquí duloxetina. Desde hace un año, 2 años, ahora estamos en el 2017, hay un tercer fármaco que se llama vortioxetina, que como todavía, al menos yo tengo poca experiencia, prefiero no comentarlo excesivamente. Estos dos duales que he dicho, venlafaxina y duloxetina, se consideran muy eficaces, aunque algo menos eficaces que los fármacos tricíclicos. Luego hay un tercer grupo, que es el grupo más famoso, porque es el que más se ha prescrito. Es el grupo de lo que llamamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En este grupo hay 6 fármacos: citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina y fluvoxamina. En su conjunto se consideran muy buenos fármacos, pero algo menos eficaces que venlafaxina, duloxetina, que son los duales, y claramente menos eficaces que el grupo primero, que era el de los tricíclicos, que se considera el grupo más eficaz. Luego hay otros fármacos que pertenecen ya no a un grupo químico concreto, sino que son bastante diferentes respecto a todos los demás. Uno de ellos es la mirtazapina, otro es el bupropion, otro es la reboxetina. Son fármacos que se consideran en su conjunto, al menos si los das como fármaco único, menos eficaces que el resto de fármacos antidepresivos que he comentado. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de estos fármacos? Pues igual que tenemos varios grupos en cuanto a eficacia, tenemos varios grupos, esos mismos grupos, en cuanto a efectos secundarios. El grupo de fármacos más eficaces que hemos dicho, los tricíclicos, tienen como gran problema
que, aunque son los más eficaces, son los peor tolerados, los que más efectos secundarios tienen. Sobre todo hay que saber aquí que producen, no siempre, pero prácticamente siempre, boca seca, muy intensa, una sequedad de boca muy intensa, y por lo tanto claramente desagradable. Menos frecuente, pero aún así bastante frecuente, es que produzcan estreñimiento. También bastante frecuente que produzcan aumento en la sudoración. El segundo grupo, el que hemos dicho fármacos antidepresivos duales, que hemos dicho sobre todo venlafaxina, duloxetina. Este grupo de fármacos tienen los mismos efectos secundarios que los tricíclicos, pero claramente en una intensidad más baja. Es decir, pueden producir sequedad de boca, pueden producir estreñimiento, pueden producir aumento de la sudoración, pero lo hacen en menos escala que los anteriores. Es decir, los anteriores, los tricíclicos, ellos son los más eficaces, pero los más desagradables. Estos de aquí, algo menos eficaces, pero algo menos desagradables. Luego está el grupo que hemos dicho de fármacos más utilizados, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que hemos dicho que son fluoxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, que se caracterizan por ser en general muy bien tolerados. Quizá hay que destacar aquí que durante los primeros 3, 4, 5 días es bastante frecuente que produzcan molestias digestivas, pero a modo de náuseas, pero aquí en la boca del estómago, como un nudo en la boca del estómago. Insisto, 3, 4, 5 días, y si esto uno lo tiene, resulta que desaparece como muchísimo, insisto, en 4 o 5 días, y además suele ser muy leve. Para nada es dolor, para nada es quemazón, para nada es ganas de vomitar. Y cuidado, no sirve de nada tomarse un antiácido o un antináuseas para evitar esto. Si uno lo tiene que tener, lo va a tener, aunque se tome antiácido o antináuseas. Muy importante, todo el conjunto de fármacos antidepresivos, tanto los tricíclicos, tanto los duales, como este último grupo muy amplio, tienen otro efecto secundario que a veces es el más molesto, el más limitante a la hora de estos fármacos, y es que es muy frecuente, vamos a decir 1 de cada 3 pacientes, es decir, muy frecuente, que tengan algún efecto secundario de tipo sexual. Quiere decir, menos interés, menos deseo, y puede ser que también haya más dificultad para llegar al orgasmo. Esto le pasa a 1 de cada 3 personas que toman antidepresivos, es decir, muchos pacientes. De ahí a que en todos ellos sea muy intenso, hay mucha distancia. Yo diría que si 1 de cada 3 se quejan de este efecto secundario, a lo mejor 1 de cada 10, de cada 8, 9, 10, dice que realmente es tan intenso como para ser claramente un problema. Cualquiera de los efectos secundarios que he comentado, si se quita el fármaco, desaparece en 3 o 4 días. Es decir, no deja nunca un fármaco antidepresivo secuelas físicas una vez que lo has quitado. Y esto es válido para que hayas tomado el fármaco 1 mes, 3 meses, 2 años, 10 años. Es decir, no aumenta la cantidad de efectos secundarios con el paso del tiempo. Tampoco se puede decir lo contrario, y es que si uno tiene sequedad de boca, no se puede decir que vaya a ir desapareciendo poco a poco. Hasta que no quites el fármaco, es posible que no desaparezca esa sequedad de boca. Siguiente punto. ¿Cuánto tarda en hacer efecto el fármaco antidepresivo? Los fármacos antidepresivos tardan mínimo 2 semanas en empezar a hacer efecto. Pero lo correcto es plantearse que será a partir de la 3ª, 4ª semana cuando empezará a hacer su efecto. Con mucha suerte 2 semanas, pero no hay que contar con ello. Más bien 3, 4 semanas. Y lo ideal es no juzgar qué están haciendo hasta que no lleven unas 6 semanas tomándose. Es decir, a partir del mes y medio de la toma de medicación es cuando vamos a ver si el paciente realmente está teniendo un muy buen efecto con el fármaco. Aunque, insisto, a partir de la 3ª, 4ª semana se va produciendo la mejoría habitualmente. Esta mejoría es progresiva, es decir, no es hoy estoy mal y al día siguiente estoy bien. No. Durante unos cuantos días, semanas más bien, el paciente va notando una mejoría progresiva, con pequeños baches,
pero cada vez son más pequeñitos, menos duraderos estos baches. ¿Cuándo se puede retirar el fármaco antidepresivo? La respuesta es complicada. Los episodios depresivos, lo que hemos llamado depresión mayor en vídeos previos, tiene tendencia a ser recurrente. Por lo tanto, siempre que quites el fármaco, hay riesgo de que vuelva. Habrá que individualizar en qué pacientes corremos el riesgo de quitarlo y que pueda volver, y en qué pacientes decidimos no correr ese riesgo. Será una decisión en base a diferentes aspectos clínicos y en base a la opinión que tenga el propio paciente. El caso de la distimia y el trastorno adaptativo es claramente diferente. Hemos comentado que la distimia está muy relacionada con la forma de ser de la persona y hemos comentado que la evolución de la distimia no depende tanto del fármaco, sino del tratamiento psicológico y de que haya sido eficaz o no el tratamiento psicológico. Por tanto, siempre que se haya prescrito un fármaco en distimia y que el tratamiento psicológico esté cursando o esté teniendo su efecto, vale la pena plantearse quitar el fármaco antidepresivo. Con el trastorno adaptativo, más o menos más de lo mismo. Los fármacos hemos quedado que no son el aspecto clave en un trastorno adaptativo, y por tanto, si aquello que ha facilitado el trastorno adaptativo ha desaparecido, se podrá quitar el fármaco. Si aquello que ha producido el trastorno adaptativo sigue presente, pero ha respondido el paciente al tratamiento psicológico, se podrá retirar el fármaco. ¿Cómo se retiran los fármacos antidepresivos? Siempre se dice que los fármacos de psiquiatría se tienen que quitar poco a poco. Para los fármacos antidepresivos esto no es del todo cierto. La mayor o menor tendencia a la recaída de los síntomas depresivos no va a depender de si se quita de forma brusca o no el fármaco antidepresivo. El fármaco antidepresivo, una vez se ha retirado, mantiene su efecto durante 3-4 semanas. Se haya retirado a la velocidad que se haya retirado. En el momento que se quita, hace efecto durante 3-4 semanas y luego desaparece. Da igual si se quitó de forma brusca o de forma no brusca. Otra cosa es que hay varios fármacos antidepresivos que si se quitan de forma brusca, es frecuente que durante más o menos una semana produzcan efectos secundarios, efectos de retirada, efectos tipo mono. Este efecto de retirada, que nosotros le llamamos síndrome de síndrome de discontinuación, es esencialmente consistente en tener náuseas, algo de mareo, el paciente dice como flotar, y algo de dolor de cabeza. Insisto, esto sucede como mucho a lo largo de una semana, después desaparece. Cuanto más lenta haya sido la retirada del fármaco, menos probable es tener este síndrome de discontinuación. Y esto es lo que hace que con frecuencia retiremos el fármaco no de forma brusca, sino de forma algo paulatina, mitad de dosis durante 2 o 3 semanas y después quitar la otra mitad de dosis. Es decir, no es por miedo a la recaída si se quita bruscamente, sino para que haya menos molestias en la retirada. No todos los fármacos tienen la misma tendencia a producir molestias al retirarlo. Dentro del grupo de los antidepresivos hay 2, sobre todo, que es muy frecuente que lo hagan, que son la paroxetina y la venlafaxina. Y en cambio hay uno, que se llama, el que hemos comentado, que se llama fluoxetina, que lo hace con muy poca frecuencia. El último aspecto que quería yo comentar es si los antidepresivos pierden efecto con el tiempo. Es decir, si con 20 miligramos de no sé qué producto estoy bien, es posible que con el paso del tiempo pierda efecto y me necesite más dosis. La respuesta es que habitualmente, y habitualmente es casi 100% de los casos, no. Los fármacos antidepresivos no pierden efecto. Por tanto, a igualdad de condiciones, tanto ambientales como peso del individuo, no es lo mismo si una persona pesa 70 kilos o si al cabo de un tiempo resulta que está pesando 100. Entonces quizás sí que las dosis son diferentes. Pero a igualdad de condiciones, la dosis que va bien en un momento dado es de prever que vaya bien al cabo de 6 meses, al cabo de 2 años o al cabo de 20 años en ese mismo individuo. Estos son los aspectos conjunto que quería comentar yo sobre los fármacos antidepresivos. No obstante, si alguien desea ampliar información, puede consultar la página web informaciondepsiquiatría.com. Muchas gracias.